A lo largo de la historia, la crueldad a menudo se ha elaborado en formas inimaginables, desde el burro español hasta la guillotina. Únete a nosotros mientras echamos un vistazo escalofriante a los rincones más oscuros de la historia. Número 10. Burro español. Entre los muchos dispositivos crueles y horrorosos utilizados a lo largo de la historia, el burro español, también conocido como el caballo de madera o el pony de madera, fue uno de los más dolorosos y aterradores. Este artefacto, simple pero aterrador, estaba diseñado para quebrar a su víctima tanto física como mentalmente, causándole un dolor insoportable que podía durar horas o días. El burro español consistía en un asiento triangular de madera con púas afiladas que sobresalían de su parte superior. La víctima debía sentarse desnuda en este asiento triangular, con las púas apuntando a sus zonas más sensibles. El dispositivo se utilizaba a menudo para interrogar, y las piernas de la víctima eran atadas o lastradas para obligarla a sentarse firmemente sobre las púas. Esto causaba un dolor inmenso, que conducía a lesiones graves, hemorragias internas e incluso la muerte. En algunos casos, el dispositivo funcionaba ejerciendo una presión intensa sobre el cuerpo de la víctima, especialmente en sus zonas íntimas. Como la persona era obligada a permanecer sentada en el asiento de madera con púas, el dolor era casi insoportable. Las puntas afiladas penetraban en el cuerpo de la víctima, causándole heridas profundas. Cuanto más se resistía, más profundamente se hundían en su piel. Además, las piernas de la víctima solían estar atadas con pesas o sus pies sujetos con ataduras, obligándola a permanecer sentada y soportar el dolor durante mucho más tiempo. Cuanto más tiempo permanecía la víctima en el dispositivo, más daño sufría. Uno de los aspectos más horrorosos del burro español era la tortura psicológica. La víctima era plenamente consciente de que el dolor nunca se detendría a menos que confesara o suplicara clemencia. Esto creaba una sensación de desesperanza y terror que a menudo era suficiente para hacer que las personas se derrumbaran bajo presión, confesando crímenes que tal vez no hubieran cometido solo para escapar de la agonía. Una historia escalofriante proviene de la época de la Inquisición española, cuando una mujer llamada María fue acusada de brujería. La llevaron al calabozo y la obligaron a subirse al burro español. Pasaron los días y la tortura continuó. El cuerpo de María estaba cubierto de sangre por las heridas infligidas por las púas. Su confesión no surgió de la culpa, sino de la necesidad de detener el dolor abrumador. Afortunadamente, dispositivos como el burro español finalmente se desvanecieron en la historia. Los métodos crueles de tortura que antes eran habituales empezaron a verse como lo que realmente eran: actos inhumanos de brutalidad. En el siglo XIX, con el auge de opiniones más progresistas sobre los derechos humanos y la justicia, esos dispositivos fueron abandonados. El burro español se convirtió en un símbolo del oscuro pasado de la tortura y un recordatorio de las medidas extremas que se utilizaban para extraer confesiones o castigar a quienes eran vistos como enemigos del Estado o la Iglesia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 9. La rueda de la agonía. En las profundidades más oscuras de la Europa medieval, un terrible instrumento conocido como la rueda de la destrucción o rueda de Catalina reflejaba el concepto cruel de justicia de la época. Este terrible dispositivo, famoso por sus atroces asesinatos, sembró el terror en todo el continente. Desde las calles adoquinadas de París hasta las ciudades fortificadas de Alemania, la rueda sirvió como un aterrador recordatorio de los terribles castigos que se aplicaban a los criminales y rebeldes. La rueda de destrucción fue más famosa en la Edad Media, especialmente en Francia y Alemania. Este gigante de madera, que a menudo tenía más de 1,80 metros de diámetro, se erigía horizontalmente y estaba equipado con radios diseñados para romper cuerpos en lugar de impulsar el movimiento. Los verdugos blandían barras de hierro o martillos para desnudar a las víctimas. Luego las encadenaban a una rueda y les rompían los huesos. Los expertos se complacían en prolongar la tortura y algunas ejecuciones duraron días. ¿Cuál era el objetivo final? Una exhibición pública destinada a crear miedo y disuadir el crimen. Un hecho digno de mención ocurrió en 1581, cuando el asesino en serie Peter Ness
fue sometido a 42 golpes que le rompieron los huesos antes de morir. De manera similar, en 1757, Robert François Damiens, que intentó asesinar al rey Luis XV, fue frente a miles de personas. Los testigos, incluido el filósofo Voltaire, quedaron conmocionados y dijeron que el espectáculo era imposible de expresar con palabras. La popularidad de la rueda no fue exclusiva de Europa occidental. En Rusia, el comandante rebelde Yemelyan Pugachev se enfrentó al artefacto en 1775 por orden de Catalina la Grande. Su terrible muerte inspiró las obras maestras de Alexander Pushkin. Durante la Ilustración, voces como Cesare Beccaria abogaron por la reforma y condenaron esa crueldad. Su importante tratado sobre crímenes y castigos convenció a algunos gobiernos, como el de Catalina la Grande y el Gran Duque Leopoldo de Toscana, de poner fin a la tortura. A finales del siglo XVIII, la rueda de destrozar había caído en desuso. Francia la prohibió en 1789 y Prusia siguió su ejemplo en 1841. Número 8. La cuna de Judas sangrante. Los sombríos dispositivos de tortura medievales. Destaca la cuna de Judas. También llamada la silla de Judas, causaba tanto dolor como terror. Este artilugio en forma de pirámide era cruelmente ingenioso. Estaba diseñado para atormentar a sus víctimas, no para matarlas rápidamente. Su propósito era forzar confesiones o quebrarles el ánimo. La cuna de Judas funcionaba suspendiendo a la víctima sobre una pirámide puntiaguda mediante un sistema de cuerdas. La persona, a menudo despojada de su ropa para maximizar la ordalía, era bajada lentamente hasta la parte superior del dispositivo. La punta afilada presionaba en sus zonas más sensibles. El torturador controlaba el descenso, prolongando el tormento según fuera necesario. Podía llevar horas o incluso días. Los torturadores buscaban confesiones, información o sumisión. Una historia escalofriante relacionada con la cuna de Judas involucra a un hombre acusado de herejía en la España del siglo XVI. Este hombre, un erudito culto llamado Tomás, había sido acusado por la Inquisición de practicar en secreto una religión prohibida. Tomás negó vehementemente los cargos, pero sus captores creyeron que estaba mintiendo. Fue llevado a la cámara de tortura donde lo esperaba la cuna de Judas. Tomás fue suspendido sobre el dispositivo y el inquisidor le dio una última oportunidad para confesar. Cuando se negó, las cuerdas fueron aflojadas lentamente. La punta puntiaguda de la cuna presionó contra él y la agonía fue inmediata. Tomás gritó, pero sus gritos fueron recibidos con fría indiferencia. Durante horas, su cuerpo fue levantado y bajado repetidamente. A pesar de sus súplicas de clemencia, los inquisidores persistieron. Su determinación se desmoronó. Finalmente confesó. No está claro si estaba diciendo la verdad o si solo estaba tratando de terminar con su sufrimiento. Sin embargo, después de su liberación, murió de una infección. Fue un triste recordatorio de los efectos duraderos de la cuna. La cuna de Judas no solo se trataba de dolor físico. Las cámaras de tortura tenían como objetivo infundir miedo. Número 7. Toro de bronce. El toro de bronce de la antigua Sicilia representa uno de los dispositivos más infames y aterradores que ha conocido la humanidad. Esta creación macabra, que fusionaba elementos de mito, poder dictatorial e ingenio perverso, fue diseñada con el propósito específico de infligir una muerte atroz a sus víctimas mediante el método de asarlas vivas en su interior. La historia de este instrumento de tortura se remonta a la ciudad de Acragas, aproximadamente en el año 560 a.C., durante el reinado del despiadado tirano Falaris. Este gobernante, cuya reputación de crueldad era legendaria, ejercía su poder sobre una de las colonias griegas más prósperas y opulentas de Sicilia. La magnificencia arquitectónica de la ciudad, evidenciada en el majestuoso Valle de los Templos, contrastaba dramáticamente con los horrores y las atrocidades que se perpetraron bajo su gobierno implacable. El toro fue la obra maestra siniestra de Perillos de Atenas, un maestro artesano del bronce que, en su ambición por conseguir los favores del tirano, concibió esta terrible invención.
Su propuesta consistía en una estatua hueca de bronce a escala natural de un toro, equipada con una puerta lateral para introducir a los condenados. Debajo de la estatua se encendería un fuego que convertiría el interior en un horno mortal. La ingeniería perversa del dispositivo incluía un elaborado sistema de tubos acústicos en la cabeza del toro, diseñados específicamente para transformar los gritos agónicos de las víctimas en bramidos que emulaban el rugido de un toro verdadero. Phalaris, fascinado por la naturaleza retorcida de la invención, ordenó su inmediata construcción. En un giro irónico del destino, Phalaris decidió probar el dispositivo con su propio creador, Perillos. El artesano fue forzado a entrar en su propia creación, y sus gritos de terror y agonía resonaron a través de los tubos, produciendo los rugidos bestiales que él mismo había diseñado. Aunque Phalaris lo rescató antes de que viera dentro del toro, posteriormente ordenó que Perillos fuera arrojado desde un acantilado, asegurando así que los secretos de la construcción del dispositivo murieran con él. Esta terrible creación se convirtió rápidamente en el símbolo más aterrador del reinado de terror de Phalaris, cobrándose las vidas de innumerables víctimas, desde opositores políticos y criminales hasta ciudadanos inocentes que habían incurrido en la ira del tirano. La notoriedad del toro de bronce trascendió las fronteras de Sicilia, convirtiéndose en un tema recurrente en las obras de numerosos pensadores griegos e historiadores romanos. Cicerón, en particular, documentó con detalle escalofriante las torturas tanto psicológicas como físicas que el dispositivo infligía a sus víctimas. Número 6. Apiga de Nabis. Imagínese ser conducido a una cámara oscura y siniestra, donde una estatua imponente y terrible aguarda en las sombras, su cuerpo metálico cubierto por innumerables púas afiladas como dagas, cada una esperando ansiosamente perforar la carne de cualquier desafortunado que se acerque demasiado. Este espantoso invento, conocido como el Apega de Nabis, fue concebido por uno de los gobernantes más despiadados y temidos de la antigua Grecia, Nabis, e inspirado por su igualmente cruel y vengativa esposa, Apiga, cuya reputación de sadismo rivalizaba con la de su marido. Nabis ascendió al poder en Lacedemonia tras la violenta muerte de su predecesor Machanidas en el 207 a.C., en un período de gran agitación política. Su reinado se caracterizó por un terror sistemático y calculado, empleando el miedo y la violencia como instrumentos fundamentales para consolidar y mantener su férreo control sobre la región. A diferencia de muchos otros tiranos de su época, que se contentaban con métodos convencionales de represión, Nabis se distinguió por su búsqueda incesante de formas innovadoras y psicológicamente devastadoras para intimidar y castigar a quienes osaban oponerse a su voluntad. Su creación más notoria y temida fue la Apega de Nabis, un dispositivo de tortura ingeniosamente diseñado para infligir un dolor insoportable sin provocar la muerte inmediata de la víctima. Este instrumento de tormento, que llevaba el nombre de su esposa Apiga, era un testimonio perturbador de la crueldad calculada que caracterizaba a la pareja gobernante. La Apiga de Nabis era una estatua meticulosamente elaborada para asemejarse a una mujer, pero con una vuelta macabra que la convertía en una pesadilla mecánica. El cuerpo de la estatua estaba cubierto estratégicamente con púas afiladas como navajas, distribuidas con precisión diabólica en sus brazos, pecho y torso, transformando lo que a primera vista parecía una obra de arte en una trampa grotesca y mortífera. El mecanismo más perverso se activaba cuando las víctimas, a menudo desorientadas o embriagadas, eran introducidas en la habitación con la estatua. En su confusión o terror, inevitablemente tropezaban o eran empujadas contra ella, y las púas penetraban profundamente en su carne, causando heridas devastadoras que, aunque no eran inmediatamente fatales, provocaban un sufrimiento prolongado y agonizante. Pero lo que hace que la Apega de Nabis sea verdaderamente extraordinaria y terrorífica no es solo su diseño espantoso, sino los sofisticados métodos de su funcionamiento interno. Lejos de ser una simple estatua estática, era un mecanismo elaborado y complejo que, según los testimonios históricos, Nabis controlaba personalmente mediante un sistema intrincado de palancas y mecanismos ocultos, permitiéndole regular con precisión escalofriante la intensidad y ubicación del dolor infligido. Este método de tortura trascendía su función como simple instrumento de castigo.
Era una herramienta magistral de control psicológico y una manifestación física del poder absoluto de Nabis. La mera existencia de la apega servía como un recordatorio constante y aterrador de las consecuencias de la desobediencia. La tiranía, el dolor calculado, el sufrimiento metódico y el terror psicológico se entretejían en una sinfonía macabra que definía su estilo de gobierno. Aunque el apega de Nabis no ha sobrevivido físicamente hasta nuestros días, su legado perdura como un recordatorio escalofriante y perturbador de las profundidades de la crueldad humana. Representa un testimonio histórico de las medidas extremas y elaboradas que algunos gobernantes estaban dispuestos a implementar para mantener su dominio a través del terror sistemático y la intimidación psicológica. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. La guillotina. En una mañana brumosa en París, la guillotina se alzaba alta con su afilada hoja reflejando el sol naciente. Esta máquina, famosa por su terrible papel en la historia, se ha convertido en un símbolo de revolución y justicia. Aunque fuertemente vinculada a la Revolución Francesa, su uso se extendió por toda Europa, dejando un legado sombrío. Víctor Hugo la consideraba una formidable herramienta legal que exigía atención y no podía ignorarse. La historia de la guillotina comienza con el doctor Joseph Ignace Guillotin, un médico que buscaba un método más humano para ejecutar a los convictos. En 1789, en medio de la ola revolucionaria de Francia, propuso un mecanismo que aseguraría muertes rápidas e indoloras para todos, independientemente de su estatus. Con mi máquina, se jactó, ni siquiera lo sentirás. Sin embargo, este invento no era completamente nuevo. Dispositivos similares como el Halifax Gibbet en Inglaterra y el Maiden en Escocia se habían utilizado anteriormente. El doctor Antoine Louis mejoró el diseño y Tobias Schmidt, un carpintero alemán, construyó la primera guillotina. Hizo su debut en 1792, cobrándose la vida de un salteador de caminos llamado Nicolas Jacques Pelletier. La guillotina cobró importancia durante el reinado del terror, en el que fueron decapitados cientos de personas, incluidos el rey Luis XVI y María Antonieta. Funcionaba tan bien que podía ejecutar hasta 3.000 personas por mes. Los testigos describieron a los verdugos como personas sin emociones y mecánicas debido a sus tareas repetitivas. Incluso el líder revolucionario Maximilien Robespierre murió bajo su hoja, poniendo fin al reinado del terror. La guillotina se extendió más allá de Francia a Alemania, Italia y Suecia. Miles de personas fueron ejecutadas en la Polonia, ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hamida Yandoubi fue ejecutada en Francia en 1977, lo que marcó el acto final de la guillotina. Número 4. La perinola. Imagínese estar confinado en una jaula cilíndrica de 6 pies de alto que está suspendida y gira rápidamente en el aire. La perinola, un horrible artilugio, fue diseñado para causar angustia y humillación prolongadas en lugar de una muerte rápida. A diferencia de muchos otros dispositivos de tortura, la perinola fue diseñada para causar náuseas y mareos severos, así como el trauma psicológico de estar atrapado en una pequeña jaula giratoria. Fue un castigo severo utilizado por el ejército británico, especialmente en situaciones militares para infundir terror y disciplina. El diseño del molinete era simple pero eficaz en su naturaleza torturadora. Una jaula cilíndrica, generalmente de metal, estaba suspendida de 2 pivotes en la parte superior e inferior. La víctima era confinada en su interior, generalmente enfrentándose a un duro castigo por algún tipo de desobediencia o mala acción. Luego, la jaula era rotada a la fuerza, obligando al sujeto a experimentar un movimiento giratorio sin fin. Esto causaba mareos y náuseas, lo que resultaba en un severo sufrimiento físico. Uno de los usos históricos más significativos del molinete ocurrió en Tánger, una zona controlada por los británicos, en el siglo XVII. Aquí el artilugio era más aterrador que la picota, el cepo o el caballo de madera. Se ganó una reputación por esto. ¿Por qué? No era solo por el dolor.
era por causar una sensación de entumecimiento mental y contorsión corporal. Las mujeres en particular temían al molinete. Su velocidad las hacía vomitar y desmayarse, debilitándolas tanto mental como físicamente. Los relatos de los castigados con la perinola son oscuros. Los registros históricos de tales castigos son a menudo incompletos o exagerados. Sin embargo, una historia aterradora dice que en Tangiers, las mujeres desobedientes o aquellas que violaban las normas militares eran castigadas con la perinola, con frecuencia por transgresiones menores que de otro modo se tratarían con menos dureza. El giro tenía como objetivo humillar y quebrar el espíritu de las víctimas, agotándolas físicamente y humillándolas. Las perinolas se volvieron obsoletas a medida que cambiaban las opiniones sobre el castigo. Tales tecnologías se volvieron obsoletas a medida que los militares y la sociedad buscaban métodos más amables. Número 3. La silla eléctrica. Un hito sombrío y trascendental ocurrió en los austeros pasillos de la prisión de Auburn en Nueva York el 6 de agosto de 1890. William Kemmler, un hombre condenado por el brutal de su amante, estaba destinado a convertirse en el primer ser humano en enfrentarse al novedoso método de ejecución, la silla eléctrica. En ese fatídico día, Kemmler fue conducido a la cámara de ejecución, donde le esperaba un intimidante asiento de madera equipado con una serie de electrodos amenazantes estratégicamente colocados. Con una serenidad desconcertante que contrastaba con la tensión del momento, Kemmler pronunció sus últimas palabras ante los testigos presentes. «Tómatelo con calma y hazlo bien. No tengo prisa». Los acontecimientos que siguieron fueron cualquier cosa menos rápidos o misericordiosos, marcando un inicio verdaderamente terrible para este nuevo método de ejecución capital que cambiaría para siempre la historia de la justicia penal. La génesis de la silla eléctrica se remonta a Alfred P. Southwick, un dentista que quedó profundamente impresionado tras presenciar una electrocución accidental en 1881. Southwick, movido por la creencia de que la electricidad podría proporcionar una más humana e indolora que los métodos tradicionales, comenzó a desarrollar un concepto que eventualmente desencadenaría una cascada de eventos con consecuencias de largo alcance en las prácticas de ejecución. Su invención pronto se vio envuelta en una intrincada red de conflictos corporativos y rivalidades industriales, donde figuras prominentes como Thomas Edison aprovecharon la oportunidad para promover sus propios intereses comerciales. Edison, en particular, se convirtió en un ferviente defensor de la silla eléctrica, utilizándola como arma en su campaña para desacreditar la corriente alterna de su rival George Westinghouse, iniciando así una batalla tecnológica y ética que trascendería el ámbito de las ejecuciones. Irónicamente, los generadores Westinghouse alimentaron la ejecución inicial. La ejecución de Kemmler reveló las debilidades de esta horrible innovación. La descarga inicial falló, dejándolo con vida y dando como resultado otra descarga eléctrica más prolongada. Los testigos estaban horrorizados y los medios de comunicación lo describieron como peor que la horca. George Westinghouse dijo que habrían hecho mejor con un hacha. A pesar de su introducción violenta, la silla eléctrica se hizo popular. A principios del siglo XX se había convertido en el método de ejecución dominante en Estados Unidos. Ohio creó una versión portátil conocida como Old Sparky, que realizó 315 casos notables, como el de Ruth Snyder en 1928, aumentaron su reputación. Una fotografía oculta de Snyder en la silla sorprendió a la nación, provocando preguntas sobre la ética de la pena capital. La reputación de la silla como ejecutor misericordioso se vio afectada por intentos fallidos. Esto incluyó un caso de 1946 con Willie Francis, que sobrevivió a su primera electrocución debido a una falla técnica. Su caso llegó a la Corte Suprema presentando serias preocupaciones éticas. En la década de 1970, la inyección letal había reemplazado a la silla, que se consideraba más misericordiosa. No obstante, la silla eléctrica perduró, creando titulares hasta el siglo XXI. Cabe destacar que en 2018, Tennessee ejecutó a Edmund Zagorski,
cuyas últimas palabras reflejan escalofriantemente el sombrío legado del Estado. Let's rock. La silla eléctrica sigue siendo una imagen perturbadora de la batalla de Estados Unidos entre la justicia y el mal. Número 2. La capa del borracho. También conocida como la capa de Newcastle, fue un castigo inusual y humillante utilizado en Inglaterra, particularmente durante el siglo XVII. A diferencia de las sentencias de prisión o los castigos habituales de la época, la capa del borracho tenía como objetivo avergonzar públicamente a los borrachos. El dispositivo en sí era sorprendentemente simple, pero eficaz en su objetivo de humillación. La capa no era una prenda tradicional, sino más bien un barril grande. El barril estaba ahuecado con un agujero cortado en la parte superior para que la cabeza de la persona sobresaliera. Se hacían agujeros más pequeños en los lados de los brazos de la persona. Una vez que estaba dentro, se cerraba el barril, atrapándolos en el artilugio de madera. Luego, el individuo desfilaba por las calles. Todo el pueblo lo veía. Era un castigo público por embriaguez. Este castigo se volvió más común después de la Ley de Cervecerías de 1551. Hizo que la embriaguez fuera un delito civil en Inglaterra. La ley tenía como objetivo frenar el consumo excesivo de alcohol, particularmente en las cervecerías. La capa de Newcastle o capa de borracho se hizo popular en la década de 1650 para castigar a los reincidentes, especialmente durante la Commonwealth de Inglaterra. Oliver Cromwell tenía como objetivo cerrar las cervecerías, particularmente en las áreas realistas. Hizo que la gente usara más la capa. Los avergonzaba y los controlaba. El libro de Ralph Gardner de 1655, England's Grievance Discovered, es uno de los primeros en describir la capa de borracho. Cuenta la historia de John Willis sobre los hombres de Newcastle. Los hacían desfilar en una capa parecida a un barril. Caminaban por las calles escondidos en un barril. Solo se les dejaban expuestas la cabeza y los brazos. Este extraño espectáculo era una forma de humillación pública para los culpables de embriaguez u otros delitos similares. La capa del borracho no era exclusiva de Inglaterra. También se utilizaba en otras partes de Europa, como Holanda y Dinamarca. Allí se la conocía como el manto español. Samuel Pepys, un famoso diarista inglés, la mencionó en su diario. Vio cómo se utilizaba en 1660. Número 1. La hay. En 1862, un periódico describió su uso en Estados Unidos. Un hombre obligado a llevar una montura de roble similar parecía un pollo a medio salir del cascarón mientras se arrastraba por las calles. La capa del borracho fue un capítulo breve e inusual sobre el castigo público. Su uso muestra cómo la sociedad buscaba controlar y avergonzar al rebelde par de angustias. El par de angustias es un espantoso dispositivo de tortura que se utilizó durante el período medieval. Famoso por su extrema crueldad y el intenso dolor que infligía a sus víctimas. El dispositivo tenía forma de pera. Se insertaba en el cuerpo de la víctima tanto por la boca como dependiendo del castigo. Una vez insertado, el dispositivo se expandía lentamente girando un tornillo, lo que causaba un daño interno horrible y un dolor insoportable. Este método de tortura tenía como objetivo atormentar físicamente, humillar y aterrorizar a sus víctimas. El par de la angustia estaba hecho típicamente de hierro y tenía un diseño parecido a un par de bolígrafos de metal con 4 segmentos expandibles. El mecanismo de tornillo permitía una expansión gradual. La víctima experimentaba un dolor progresivamente más intenso y agonizante conforme el dispositivo se expandía gradualmente en su interior. El propósito fundamental de este instrumento de tortura era infligir lesiones internas devastadoras que causaban un sufrimiento indescriptible. En los casos más severos, la expansión del mecanismo era tan extrema que llegaba a desgarrar los tejidos internos de la víctima, ocasionando hemorragias masivas y daños irreparables en los órganos que, con frecuencia alarmante, resultaban en una muerte lenta y dolorosa. El par de la angustia se empleaba principalmente como una herramienta diseñada específicamente para extraer confesiones mediante la aplicación de dolor extremo.
Los verdugos lo utilizaban con particular frecuencia en personas acusadas de diversos crímenes o señaladas como herejes durante el período de la Inquisición. Este instrumento fue concebido no solo para causar daño físico, sino también para infligir una humillación profunda y duradera en sus víctimas. La inserción del dispositivo en las cavidades más íntimas del cuerpo representaba una violación brutal de la dignidad humana, amplificando el aspecto psicológico del tormento. El mecanismo de expansión del dispositivo estaba diseñado con una precisión macabra, permitiendo que se abriera con una lentitud calculada que maximizaba el sufrimiento. Esta característica lo convertía en una forma particularmente insidiosa de tortura psicológica, ya que los verdugos podían prolongar el tormento durante períodos indefinidos, jugando con los límites de la resistencia humana. Durante los siglos XVI y XVII, su uso se extendió por toda Europa, alcanzando su apogeo durante la Inquisición. En este período oscuro de la historia, aquellos que eran acusados de practicar brujería, profesar herejías o cometer diversos crímenes se encontraban a merced de este terrible instrumento, diseñado específicamente para quebrar su voluntad y forzar confesiones mediante la aplicación de un dolor inimaginable. Nos vemos en el próximo video.